El gusto de saludarlos como siempre aquí en el Agropecuario por el Provincial y naturalmente el Provincial Radio y por provincial.com.ar. Esta idea que tenemos de acompañarlos y de hablar del sector agropecuario, obviamente, pero siempre con la mirada que con Walter Malfato, que ya forma parte naturalmente de este encuentro, además de, por supuesto, ser un importante productor agropecuario del corazón de la provincia de Buenos Aires y además presidente de la filial Bragado de Federación Agraria Argentina. Con Walter siempre tenemos como idea, obviamente, hablar del presente del campo, pero por sobre todas las cosas conocer el trabajo día a día, porque desde el trabajo día a día de cada uno de los productores, las productoras, las familias que viven y trabajan en el campo, uno encuentra la realidad del sector, más allá de los commodities, más allá de todas esas palabras que habitualmente se presenta del sector cambiario, que estará presente en esta charla porque forma parte del día a día, pero dándole, como siempre con Walter, una visión más de tierra, ya que hablamos del campo, ¿no? Más con la cosa más terrenal. Walter, ¿cómo te va? Bienvenido como siempre al Agropecuario, ¿cómo estás? Un gusto, Marcelo, y bueno, estar con dos amigos acá, ¿no es cierto? José Luis Mamarela y Guillermo Gianassi, uno productor de porcinos, que le hace la cadena completa al porcino, lo cría, lo faena y después hace los embutidos y los vende también, que no es poca cosa, la familia produciendo todo eso, ¿no es cierto? Aparte, tener que es también director de Federación Agraria, tenemos que laburar fuerte en el campo, aparte de ser dirigente, que no tenemos un representante de cada zona, lo tiene que hacer, cada productor que se dedica a hacer eso lo hace. Y bueno, Guillermo Gianassi también, ¿no es cierto?, tiene campo en el Triunfo, hace un montón de años, siempre estamos en contacto, pero bueno, los tamberos yo creo que son los más perjudicados, siempre no le dan mucha bolilla, no le prestan atención, y por ahí la gente piensa que la leche sale ¿no es cierto?, del sachet que está dentro de la heladera, y lleva una cadena, tenés que hacer la pastura, tenés que atender las vacas, tenés que producir, no es fácil el tambo, debe ser una de las cosas más complicadas del campo, me parece a mí. Bueno, no les quito más tiempo y con los actores, ¿no es cierto?, de hoy, del programa de hoy. Un gusto estar con ellos. Bueno, y ya que hablas de actores, vamos a presentarlos por orden alfabético. ¿Viste? Como en la cartelera de justamente los teatros y demás, como para empezar a charlar con ellos y empezar a conocer justamente esta cuestión. Primero le damos la bienvenida a Guillermo Gianassi, como bien decías, Walter, productor tambero en el Triunfo en Lincoln y además exdirector de Federación Agraria Argentina. Guillermo, ¿cómo le va? Un gusto recibirlo aquí en el Provincial. ¿Cómo está? Bien, muy bien, y un gusto también para mí poder contarles un poco las vivencias que tenemos los productores tamberos de la Argentina. Bueno, y también, por supuesto, a José Luis Mamarela, director titular, presidente del Distrito Noveno de Federación Agraria Argentina y, como lo decía recién Walter, criador del sector porcino desde General Alvear en el corazón de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, José Luis? Un gusto recibirlo nuevamente aquí. ¿Cómo está? Bien, Marcelo, bien. Acostumbrado a los lonjazos que estamos acostumbrados todos los argentinos, pero bien, de salud bien, y gambeteándole a todos los insabores de la producción del sector agropecuario, ¿no es cierto? Cada vez más alta la presión, cada vez nos complicamos más. Así que un abrazo grande, un saludo grande, Marcelo, para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Guillermo, ¿cómo está el sector tambero en la República Argentina? Que uno siempre se queda en el discurso del comentario final, que es ¿cuánto sale un litro de leche? ¿No? Entonces uno va al comercio y dice, pero ¿cómo? Un litro de leche está prácticamente 100 pesos, depende del lugar donde vaya, depende la marca, depende, en fin, todo lo que esto significa. Pero me gustaría, Guillermo, que justamente en primera persona nos cuente cómo está la situación en ese sector. Bueno, la situación de los productores tamberos es muy mala, se ha agravado en los últimos meses como consecuencia de que prácticamente todos los costos de los productores están dolarizados y nosotros cobramos en pesos el litro de leche. Para que ustedes se ubiquen, la audiencia también, un productor tambero hoy cobra 21 o 22 pesos por litro. Y como bien vos decías, Marcelo, en un supermercado, en un negocio de nuestros pueblos, pagamos 80, 90 y hasta 100 pesos un litro de leche.
Lo mismo con los quesos y los otros derivados. Pero esto es consecuencia de que lamentablemente las políticas públicas que se han desarrollado en este país han sido desastrosas para el sector lechero y, digamos, para los productores del campo en general. ¿Ustedes recuerdan cuando el gobierno que antecedió a Macri hablaba de la década ganada? 10 años de prosperidad para la Argentina y crecimiento para el país. Eso era una absoluta mentira. En el sector lechero, en los 10, 12 años que gobernó el kirchnerismo, perdimos el 40% de los productores. La Argentina tenía 18.000 productores tamberos y solamente quedamos 10.000 tamberos de pie, y hoy en día lamentablemente se siguen perdiendo productores. Y los que dejan la actividad son los pequeños, que son los que más hay que apuntar y cuidar, porque ustedes imagínense, Marcelo, que donde hay un tambo, nosotros ordeñamos 100, 110, 120 vacas, y en el campo trabajamos 5 o 6 personas los 365 días del año, porque la vaca hay que ordeñarla a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde, 2 ordeñes por día, hay que atenderlas, hay que alimentarlas, hay que hacer un trabajo de mucha intensidad. Y lamentablemente cuando usted llega el fin de mes, recién ahí le dicen el precio por litro de leche que va a cobrar. La Federación Agraria tuvo un presidente durante muchos años, que fue don Humberto Volando, que era una persona muy esclarecida en cuanto a sus conceptos. Él es autor de la famosa frase que la Argentina se salvará con el campo, nunca sin el campo y menos aún contra el campo. Y don Humberto Volando, en un viejo diario La Tierra, que es el periódico oficial de la Federación Agraria, de hace más de 40 años, decía que había que modificar los mecanismos de fijación de precio del litro de leche a los productores, porque hoy unilateralmente la industria nos pone un precio y si nos gusta bien y si no también. Lamentablemente han pasado casi 50 años de esa publicación y hoy seguimos igual. Y la Argentina tiene serio riesgo en el futuro de no poder abastecerse internamente de este producto tan esencial, porque en los primeros años de vida de la persona, del ser humano, la leche es un producto que no se puede sustituir por nada. Y lamentablemente muchas familias, que hoy con estos datos y números que nos hemos enterado hace unas horas, están en un problema crítico debajo del nivel de pobreza y en estado de indigencia, no pueden alimentar con leche a sus hijos. Y eso es una cuestión grave. Hoy la Argentina produce 10.000 millones de litros de leche. Somos el único país en todo el planeta que estamos estancados en la producción. No hemos crecido. Brasil en los últimos 15 años triplicó la producción. Pasó de 10.000 a 30.000 millones de litros de leche. Y nosotros lamentablemente tenemos hoy un consumo interno de 8.500, 9.000 litros que casi hace que nos quede un remanente exportable muy, muy, muy bajo. Tendríamos largo rato para seguir narrando las vicisitudes de los productores, Marcelo, Sí. pero este es un pantallazo de la realidad que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué, Guillermo? Hace algunas horas atrás, en el marco de un programa de la Universidad de Morón que hay aquí en la radio, hablamos con un docente y además maestro quesero, ¿no? Y nos decía lo mismo que usted nos está diciendo respecto a las mismas palabras. Nuestro sector está estancado. Y también pudiendo competir a nivel mundial. Lo que hacía referencia a José Luis en relación a esos últimos números que se conocieron tiene que ver con los índices de pobreza. Número más, número menos, el 50% de los argentinos vivimos bajo la línea de pobreza. Después hay datos más finos, pero en definitiva de eso se trata. La mitad de la Argentina vive bajo la línea de pobreza y gran parte de esa mitad de los argentinos no tiene para comer, y no es un ánimo de crear un testimonio fuerte para crear pánico, es la verdad, hay gente que no tiene para comer realmente, y bueno, y escuchamos que los sectores productivos que hacen los alimentos para que los comamos, y la posibilidad de que trabaje mucha gente dentro de esos sectores, estén estancados. Esto repitiendo un poco la palabra de Guillermo y de nuestro entrevistado en otro programa. Pero José Luis, a ver, dígame que el panorama de ustedes es distinto, o es parecido con los matices correspondientes del sector porcino a lo que nos acaba de contar Guillermo Gianassi. Bueno, por supuesto que el sector porcino, acá hay que analizar dos cosas, ¿no es cierto? No es lo mismo un productor chico que un productor grande. Hoy se hace muy difícil producir porcino
porque, como decía Guillermo recién, los productos están dolarizados. Y con un maíz de casi 19.000 pesos y una soja de 29, un speller de 32, hoy no se produce más chancho, hoy se producen cerdo en cautiverio, ¿no es cierto? Entonces, eso es debido a la genética que hubo que incorporarle a los cerdos. Hoy, Perdón, José Luis, perdón que lo interrumpa. Aclare eso de por qué se produce chancho y no cerdo. Contémosle a la gente cuál es la diferencia. la diferencia es que antes había 2 o 3 razas primitivas donde el cerdo cargaba mucha grasa. Entonces, se utilizaba solamente la carne de cerdo para los embutidos. Hoy ha cambiado el hábitat, la forma de alimentarse de los argentinos y se está consumiendo mucha carne de cerdo. Pero el cerdo es distinto, es un cerdo magro, hay una distinta genética, distintos cruzamientos, donde te entregan un capón de 105 kilos. Nosotros tenemos 45 madres, hacemos todo el ciclo completo y veíamos que esto no iba, que nos fundíamos otra vez. Yo soy un sobreviviente de la década del 90. Y haciendo un poquito hincapié en lo que decía Guillermo con la frase de don Humberto Volando le dijo a Cavallo, sí, a Cavallo le va bien, a los productores le va a ir muy mal y desaparecieron 150.000 productores. Pero bueno, eso fue anecdótico, ¿no es cierto? Entonces, nosotros veíamos que esto no podía seguir así. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a darle valor agregado a lo que nosotros producimos. Nosotros tenemos la chancha, el padrillo, producimos el lechón, el capotillo, lo llevamos, lo terminamos, 105 kilos, llevamos un frigorífico de la zona, faenamos, con los costos del faenamiento, pagamos un camión de frío para que nos traiga la mercadería y estamos trabajando de esa manera y le estamos haciendo una diferencia extra, pero detrás de eso, como dijiste hoy Marcelo, hay una familia detrás. Hay 6 o 7 personas que estamos trabajando, o en la chacra, mi hijo, mi esposa, yo, mi nieto y 2 empleados. Entonces, hay una familia y hay un montón de gente que trabaja. Normalmente, esto pasa con los productores chicos, que son los que hacen grande a los pueblos del interior, porque son todos gente de acá de la zona, pueblos muy chicos y que vivimos cerca del pueblo. O sea, es darle valor agregado a lo que nosotros producimos. Si no, ya hubiese que haberlo cerrado al criadero de cerdo. Porque hoy, como te dije, con unos alimentos y la dolarización de los insumos, de los núcleos y todo lo que es antibiótico, porque el cerdo a campo no requiere tanta dedicación y tanto antibiótico como en cautiverio, ¿no es cierto? Y en este cambio, le pregunto a José Luis, ¿no? En este cambio que hay de consumo, la gente volcándose a otros productos, quizás no dejando, pero saliendo un poco de la carne vacuna, en ese churrasco diario que por ahí cuando éramos chicos lo comíamos y ya hoy por ahí las nuevas generaciones tienen otro sistema de alimentación, más por el lado, como se habla tanto hoy, del sector vegano, quizás más de verduras y demás. Digamos, en ese marco, el sector porcino no aprovecha esta cuestión, digo, no es que no quiera, pero no puede insertarse en esa nueva ola que se viene de una nueva alimentación, yo diría en el mundo, no solamente en la Argentina. Sí, seguro, y por ese motivo que se ha dado que la gente se ha volcado al consumo masivo de carne de cerdo, ¿no es cierto? Hoy un caponcito entre 100 y 110 kilos es un capón magro, unos costillares que no tienen prácticamente nada de grasa, es todo carne y el sabor es muy bueno, ¿no es cierto? Entonces se consume, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros hacemos completo, morcilla, paté, costeleta, milanesa, hamburguesa, bondiola, tipo fiambre. Hay que buscarle la vuelta, y tratar de producirse uno el alimento. Este año vamos a tener el año pasado anduvimos bien con la producción de alimentos para los cerdos, pero este año General Alvear ha sido el centro de una sequía muy grande. Hay maíces que no van a pasar los 2.500 kilos y hay sojas que no van a superar los 2.000 kilos. Entonces vos haces una gran inversión para tener el alimento para los cerdos y bueno, perdiste en la inversión que hiciste y después vas a tener que salir a comprar alimento. O sea que no es, por más que hoy un capón está en el orden de los 128 pesos
120, 128 pesos el kilo más IVA, ¿no es cierto? Sí, Pero los gastos son muchísimos. claro, está claro. Muchísimos. Guillermo, cuando hablaba recién sobre la importancia que hay que darle a los pequeños productores del sector lácteo y en general me parece que es hacia todo el sector agropecuario, yo lo comparaba con los trabajadores argentinos en general. La clase media argentina es la que fomenta al país, la que pone en marcha al país, es la locomotora del país. Cuando le va mal a la clase media, le va mal generalmente a todo el país, más allá de que siempre algunos se salvan, digo, no de la clase media, sino de otras clases. Pero bueno, no viene al caso esto. A lo que voy es, ¿cómo están trabajando en el sector lácteo las pequeñas usinas, los pequeños productores, teniendo en cuenta que en la Argentina siempre hubo 2 o 3, digamos, pulpos lecheros que como digamos, manejaron todo el mercado y hasta quizás eran los formadores de precios y demás, y a ustedes que trabajan más en el día a día en los campos, esto los ha perjudicado, pero me gustaría también conocer esa visión respecto a los grandes sectores lácteos, cómo repercuten digamos, en desmedro por allí de los más pequeños. Bueno, lamentablemente en la Argentina las políticas públicas desarrolladas desde hace años motivan, incentivan la concentración de la producción. Usted imagínense que el 70% de los productores tamberos que quedan en pie en la Argentina son pequeños productores que ordeñan 80, 60, 100 animales. Y hay grandes megatambos de 4 o 5 mil vacas en ordeñas. A esos sectores más fuertes, más poderosos, ellos no necesitan la ayuda que puede urgir de un productor más pequeño. Y lamentablemente se da la situación de que toda esa enorme capacidad productiva que tenemos los productores chiquititos, yo le decía que en 100 hectáreas trabajan 4 o 5 personas los 365 días del año, miles de productores han ido abandonando la producción, el 40%, 8.000 en los últimos 15 años, porque lamentablemente no tenían rentabilidad y quisieron, se desprendieron de sus vacas y terminaron arrendando el campo a Ground Pool de siembra, a otro productor más grande, y ahí se sembró soja y ahí donde se trabajaba antes todos los días del año se trabajan solamente unos pocos. No es que estemos en contra de la soja, pero hace falta más equilibrio en la Argentina. Y en la industria pasa lo mismo, han desaparecido cientos de pequeñas pymes, de cooperativas tamberas que elaboraban la leche de sus asociados, los productores, y esto ha fomentado un proceso de concentración industrial donde 7 u 8 grandes industrias procesan casi el 80% de la leche en la Argentina. Pero son la falta de políticas públicas. Yo recién lo escuchaba al compañero Mamarela, a quien conozco de hace muchos años y sé todo el esfuerzo y sacrificio y empeño que le pone él y su familia a su producción, pero yo le preguntaría a José Luis, ¿quién en los últimos años se acercó o en la actualidad para apuntalarlo, para ayudarlo, para hacer crecer esa pequeña pyme familiar? Hay una absoluta ausencia del Estado. El ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, ¿dónde está? No lo escuchamos hablar de esta problemática, de estos productores pequeños. El ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires es una figura desconocida. Si usted le pregunta a cualquier chacarero de la provincia de Buenos Aires quién es el ministro, cuándo estuvo en su región, no. ¿Y sabe qué hace? Cuando van, están 2 o 3 horas, saludan al intendente, a algunos concejales, se sacan la foto, hacen un acto político y no están en contacto con la gente que se precisa. Ejemplos como lo de Mamarela necesitaría de a miles la Argentina. Es lo que hace Italia, por ejemplo, que tiene miles de pequeñas pymes que son las que potencian y dan salida a ese país. Pero lamentablemente, todo lo que Mamarela ha logrado y lo que tiene, lo ha hecho por su propio esfuerzo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. En el campo hace 80 años que tenemos tambo, que ordeñamos la vaca todas las mañanas. En el año 68 pusimos la ordeñadora mecánica. Esos primeros años, hasta esa época, hasta la década del 70, se ordeñaba a mano, con un banquito, a la intemperie, con el sacrificio que eso implicaba. Lo hicieron mis abuelos, lo hizo mi padre. Ahora me toca a mí y a mi generación que sigue, pero lamentablemente nosotros también estamos desamparados. No hay nadie que se acerque para decir cómo uno puede crecer, cómo puede apuntalarse, cómo puede dar sustento y vida a su pueblo. Entonces, siendo más preciso en cuanto a la pregunta tuya, Marcelo, lamentablemente hoy los pequeños productores de la Argentina, de leche, de cerdo y de lo que pongamos, estamos absolutamente abandonados por un gobierno
que hoy se preocupa mucho más por las cuestiones de si hacemos las PASO, si no las hacemos, si las postergamos 30 días, no las postergamos 30 días, y desconoce la real problema que tenemos hoy productivamente en la Argentina, donde lamentablemente, si esto sigue así, se va a agudizar el proceso de concentración y desaparición de productores. Y nosotros en la Federación Agraria, ya hace años que venimos hablando de una producción, pero con un rostro humano, con productores, con miles de pequeños chacareros trabajando en todos los sectores del país. Pero las políticas públicas, lamentablemente, tienden a otra cuestión. Y fíjese lo que pasa, porque si tenemos el ejemplo a nivel de la presidencia de la República, Alberto Fernández es presidente de los argentinos. Para mí, humildemente, en la opinión de un productor pequeño, ¿sabe quién es? Es un funcionario a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Porque el poder real, la que realmente define y hace las cosas en la Argentina, es Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta en funciones. Y el otro hombre está a cargo, lo pusieron ahí a cargo del Poder Ejecutivo como una pantalla. Entonces, si al máximo nivel del país nos están pasando estas cosas, ¿qué podemos esperar nosotros los pequeños chacareros si no hay cambios muy profundos en las políticas hacia nosotros, ¿no? Walter, siempre terminamos hablando de lo mismo, digamos, cualquiera fueran los entrevistados y el sector que representan, están las mismas problemáticas, están los mismos planteos, es como una figura repetida lo que hacemos, pero en definitiva es lo que pasa, queremos mostrar aquí en este programa cada sector, lo hemos hecho con cada uno de los sectores en el mundo agropecuario, hoy el sector porcino, el sector lácteo, pero reitero, Walter, terminamos hablando de lo mismo, de esto del sector estancado, de esto de que cada vez hay menos productores y que, bueno, evidentemente el campo no es que no está pasando por un buen momento solamente, sino que hay una visión hacia futuro bastante complicada, ¿no? Así es, Marcelo. Fíjate que estábamos hablando, ¿no es cierto? Un país que tiene 42% de pobre y cuando ves en otros lados, ¿no es cierto?, que la manzana no se levantó porque no encuentran gente para juntarla. Tirar comida, porque es tirar comida que queda ahí, se termina pudriendo en el piso, ¿no es cierto? Es inconcebible. Las cosas que están pasando en esta Argentina es inentendible. Parece que nos quieren igualar, pero para abajo. Que produce, bueno, nosotros producimos, por ahí somos productores de soja, maíz y trigo, ¿no es cierto? Y nos están pisando la cabeza. Somos aguerridos, le metemos, producimos, ¿no es cierto? Uno se rebusca porque hace todo personalmente, le mete para acá, para allá, hace demasiadas cosas, digo yo, para un ser humano, ¿no es cierto? En el caso mío, se tiene que hacer de goma, estirarse para todos lados para poder seguir subsistiendo. Pero si vos después, cuando un día te sentás tranquilo, decís, la miércoles, se me está yendo la salud en esto para poder sostenerlo, ¿no es cierto? Porque es muy, muy pesada esta carga que tenemos para tener un campo chico, y en el caso mío, que soy propietario de muy pocas hectáreas, pero, ¿no es cierto?, alquilo y tengo porcentaje, pero se pone cada vez más difícil. Yo lo veo cada vez más pesado el carro para seguir tirándolo, y vos cuando ves la ausencia del Estado, que estamos en las ganancias, decía José Luis, está en las ganancias el Estado presente, pero cuando viene un año malo, como le toca ahí a José Luis por esa zona, el Estado está ausente. Si no, te la lleva igual, las retenciones, si vos lo vendés al maíz, te la lleva igual, por supuesto, aunque te dé 2.500 kilos. Yo digo que tenemos que tener políticas, ¿no es cierto?, para tener más producción, pero parece que no le interesa la producción, no sé, nos quieren fundir. ¿Qué quiere que te diga? Yo lo veo así, porque si no se sacarían los impuestos a los fertilizantes. Hoy están cuestionados, ¿no es cierto?, estamos con lo fitosanitario, que hay gente que yo los invito a que participemos juntos, ¿no es cierto?, que son ambientalistas por ahí, y a lo mejor no fueron bien orientados o le metieron algo que no es tan cierto. Y entonces, digo yo, lo invito a participar y a que nos digan a ver si ellos tienen otra forma de producir, bienvenido sea, pero no podemos darnos el lujo de dejar esos distanciamientos que hay en los pueblos, en las ciudades, que no están sembrando. Hoy los productos fitosanitarios que usamos son de banda verde la mayoría, están cuestionados el glifosato,
es de banda verde, que no es nocivo para la salud, se han dicho millones de cosas y usamos productos que están habilitados y en regla, ¿no es cierto? No es que estamos usando cualquier cosa. Por eso es una confusión que mete este Estado, este gobierno, que la verdad que es muy difícil salir de este embrollo que nos han metido, enfrentamiento entre campo, ciudad. La verdad que es muy, muy triste porque nos conocemos todos y eso va a ser muy difícil de subsanar, porque el odio que han, resentimiento que han metido, si yo me conozco con toda la gente de Bragado y bueno, y otras zonas también, por supuesto. Así que estamos en un brete que no sé cómo saldremos, pero bueno, yo le pongo toda la buena voluntad y bueno, un poco este programa es querer transmitir, ¿no es cierto?, a doña Rosa, que entienda un poco cómo es esta cuestión, ¿no es cierto?, que la leche no sale de adentro de la heladera, los chorizos que produce Mamarela tampoco salen de la heladera, tienen un proceso y eso es lo que producimos, ¿no? El campo es eso. Está claro. Nos quedan 7 minutos, por eso le pregunto primero a José Luis y luego a Guillermo si quieren agregar algo respecto a lo que venimos charlando, que no queda fuera justamente un poco de esta conversación que estamos manteniendo. José Luis. No, yo te agradezco, Marcelo, te agradezco, ya lo dijeron, ya lo dijo todo Guillermo y lo dijo Walter, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil salir de esto. O fíjate que hoy lo daban, estaba leyendo una nota donde decía que había aumentado el monto de asignación por hijo a 15.000 pesos y 20.000 pesos la tarjeta alimentaria, o sea que una familia con 4 hijos está ganando 60.000 pesos más 20 de tarjeta alimentaria, tener 80.000 pesos. No les conviene trabajar, el esfuerzo el otro. Y a lo mejor de noche se dan el lujo de salir a delinquir. Bueno, este es el país, el kirchnerismo nos está dejando. Nos llevan a un camino sin retorno y cada vez va a quedar menos gente en el campo. Ya no nos queda mucha alternativa para salir a pelear. Por supuesto que estamos decididos a dar batalla y estamos decididos a no bajar los brazos y a seguir produciendo en el campo, pero es muy complicada la situación. Así que bueno, Marcelo, agradezco este programa, te mando un abrazo grande y un saludo muy grande a toda tu audiencia. Y un saludo muy grande a Walter, a Guillermo. Con Guillermo hace mucho que no hablábamos, ¿viste? Bueno, un abrazo para todos. La virtualidad nos permite esto, de encontrarnos incluso más seguidos que antes, aunque por supuesto la forma presencial con un buen asado y una buena charla siempre es mejor, pero bueno, es lo que podemos hacer en estos tiempos. Gracias José Luis, como siempre un gusto charlar con usted. Guillermo, bueno, justamente los últimos minutos nos gustaría que nos dé su visión final. Bueno, nosotros como pequeños productores tenemos que hacer frente a todas estas adversidades que estamos padeciendo, viviendo. Algo dijo Walter y es imprescindible que nosotros profundicemos la participación de los productores en defensa de nuestros derechos, porque lamentablemente esta falta de políticas públicas, esta ausencia del Estado tan profunda que se ha dado en estos últimos tiempos, obedece a que saben que a pesar de todas las cosas que nos hacen, nosotros seguimos produciendo. Porque lo tenemos en la sangre, es muy difícil que yo deje de ordeñar las vacas o que me desprenda del tambo. Lo voy a hacer como última instancia, pero lamentablemente los gobiernos saben de todas estas cuestiones y poco hacen para resolver los problemas. Y un último mensaje, esto como no ya como productor, sino también como ciudadano, expresar la enorme preocupación que tenemos por la profundización de políticas autocráticas que se están dando en el país, de esta falta absoluta de diálogo, de esta agresión permanente. Hoy he escuchado con mucho dolor que un diputado nacional, una persona que tiene la representación del pueblo del país, Tailá, de un diputado kirchnerista, ha agraviado a un periodista y a dos periodistas conocidos, diciéndoles cualquier cosa con tanta liviandad que lamentablemente esto hace que sintamos nosotros una profunda preocupación de que el país está queriendo ser llevado a un sitio que los argentinos no lo vamos a permitir. Pero recordemos que la paciencia tiene un límite y que si aquí las cosas no cambian, más temprano que tarde, el pueblo va a poner las cosas en su lugar. Gracias Guillermo Gianazzi, gracias José Luis Mamarela. Guillermo
Gianassi es productor tambero de la zona del Triunfo, allí en Lincoln, y además lo recordamos como director de Federación Agraria ¿durante cuánto tiempo, Guillermo? ¿En qué año estuvo a cargo? ¿En qué años Y estuvo a cargo? fui unos cuantos años. Yo empecé allá con la última etapa de Volando y terminé con el presidente anterior, Príncipe. Más de 20 años fui director de la Federación Agraria. Le digo porque los periodistas, cuando hablamos de determinados representantes gremiales, sector campo o política en general, cuando nos grabamos el nombre y apellido de un dirigente, quiere decir que estuvo mucho tiempo. Así que por eso le preguntaba la cantidad de tiempo que estuvo al frente de Federación Agraria. Un gusto también, Guillermo, tenerlo aquí, al igual que a José Luis Mamarela, director titular del Distrito Noveno de Federación Agraria Argentina, criador de sector porcino, de cerdos, allí en General Alvear, y por supuesto Walter. Walter, ya no sé si presentarte como titular de la filial Bragado de Federación Agraria o ya como coequiper del agropecuario, que nos resolvés contacto justamente con los hombres del campo, hablando, como decís vos, a Doña Rosa, ¿no? Y contándole a la gente de manera simple, algo que no es simple, que es el trabajo que ustedes hacen, pero de alguna manera para descubrir esa otra parte, no quedarnos en los discursos de un lado y del otro hacia el campo, sino contarle a la gente y mostrar a la gente lo que se hace. Así que bueno, Walter, como siempre, un gusto, y te dejo los últimos minutos si querés agregar algo, naturalmente. Bueno, esto fue un gusto, 3 federados, ¿no es cierto?, en el programa hoy del agropecuario. La verdad que me siento orgulloso de participar con ustedes y bueno, hasta la próxima será, y a meterle adelante. El campo siempre va a salir adelante, digo yo. Esto es producción y nos podrán... No queremos que nos dé nada el gobierno, solamente que nos saquen el pie de encima, nada más que eso. Somos una máquina de producir, pero no sé, cualquiera se da cuenta, un chico, uno le explica y es sencillo. Lo que queremos es producir y cada vez más. No solamente nos tienen que sacar el pie de encima y tenemos todo el material y somos muy eficientes, porque en otros lados no tienen retenciones, el gobierno te subsidia y acá nos meten retenciones, muchachos. Esto es una cosa inconcebible. Es el mensaje final y un saludo para todos los federados. Por supuesto, para Guillermo y José Luis y para vos, Marcelo. Bueno, hoy Federación Agraria estuvo... Copamos la reunión. Digamos, copó el programa, y está muy buena parte conocer distintas realidades de distintos sectores, en este caso la provincia de Buenos Aires, y distintos sectores productivos. Así que bueno, ya tenemos que terminar porque se nos acaba el tiempo. Gracias a los invitados, gracias a los oyentes, a los seguidores. Nos reencontramos permanentemente con el agropecuario aquí en el Provincial Radio.